Gu jaiotzen garenean, bakoitza joaten da heltzen, ezta? Eta hemengo gazteekin zer gertatzen da? Bizitza holan izan da, bai? Gogorra izan da. Zer gertatzen da? Normalian, hemendik kanpo gelditzen dira. Baina gu esperientzia honekin zer egiten dugu? Berriro moldatu, bai, hau berreskuratu, eta ondo dagoenean bueltan joaten da. Yo canto esto para mí, para no poder olvidar. En este lugar, al fin encontré un hogar. La Tía Emon es una iniciativa que persigue la economía circular, la inclusión y sobre todo la sostenibilidad. Es una acción comunitaria en la que los estudiantes se van a transformar transformando a la comunidad. La Tía Emon proiektuak 3 fasetan gauzatu da. Lehenengo fasea izan da ikasleen barne lanketa bat, non edukoentziak eta muralen markoak egin dituzte eta baita ere prestatu dabe aurkezpen bat beste entitatei proiektua azaltzeko. Bigarren fasean izan da entitateen parte hartzea eta gero murala diseinatu, latak bildu eta gero murala hasitako ikasleekin laguntzakin murala egin. Eta 3. fasea izan da ekainak 5an, ingurumen nazioarteko egunean egingo den erakusketa. En sí nos gusta más el proyecto porque es para el medio ambiente, ¿no? Entonces pues estamos limpiando un poco el ambiente con las latas y tal. Yo antes no me daba cuenta de todas las latas que podía beber en casa hasta que empecé a guardarlas. Ese día me sorprendí mogollón. Cuando empecé a llenar bolsas y bolsas decía, madre mía, nunca me había parado a pensar cuántas latas podía beber cada familia cada día. Fue algo difícil, pero pude avanzar. Soledad, tristeza me querían derribar. Amigos encontré dispuestos a ayudar. Con ellos junto a mí lo pude superar. Nos gustaría un poco hablar de desde dónde ha surgido esta iniciativa, que fue a través de una colaboración de Kutxa Fundación junto a Arantzazu Lab, y surgió este planteamiento. Dijimos, venga, pues vamos a sacar, ¿no?, esta iniciativa, vamos a englobarla a toda la comunidad y que toda la comunidad sea de una manera partícipe de esta iniciativa. Hace falta que haya agentes de cambio y es algo que les hemos querido dar a ellos, esa importancia de que realmente es un tema que nos preocupa y preocupa al futuro y que tenéis vosotros una de las herramientas, ¿no?, para ir activando al resto de la sociedad para que vayan generando esa activación en la sostenibilidad. Yo creo que es un papel súper importante que han ido desarrollando y que han ido adquiriendo, ¿no?, esa competencia. Ellos han construido los marcos donde van a ir los murales, van a colaborar con entidades para construir esos murales. Esos murales se van a exponer sobre unos pies que están fabricados y construidos también por ellos, ¿no?, hechos con palés reciclados. Están en la gestión y creación de todo lo necesario para llevar adelante este proyecto. Nosotros simplemente estamos en la sombra detrás de ellos empujándoles. Está bien que... Que lo más bonito del proyecto es pintar las latas. Todo el trabajo sucio de lijar las maderas, cortar, medir, todo lo tenemos que hacer entre 15 personas, que es nuestra clase. Entonces, queremos empoderarles en el sentido que entiendan que tienen una vida por delante, que será la que ellos elijan, que tienen talento para vivirla, para tener éxito, para tener todo lo que una persona puede merecerse, que son capaces, y mostrar a la sociedad el talento y la capacidad que tienen. Porque una de las cosas que más escuchamos aquí es ¿y a quién le importo yo? No
nadie pensaba que éramos capaces de hacer eso. Y la gente pues ha quedado pues, flipando, porque pues lo hemos hecho. Para ellos ha sido también como un chute de autoestima. Eso es como si fuera una gimnasia. Para nosotros, movimiento de dedos, porque además hemos hecho en conjunto, hemos aportado todos un granito de arena y me ha parecido bien. Es importante también que ellos participen todavía en el pueblo, ¿no? En las actividades del pueblo, porque parece que se meten en la residencia y ya no son capaces de hacer nada, pero para que todo el mundo vea todo lo que son capaces de hacer. A mí lo que más me ha gustado es que tenga que ver con ajifes, las residencias, así, porque se está teniendo en cuenta a personas que mucha gente no tiene en cuenta. Eta guztira 25 mural egin dira, eta holan kalkulua eginda 9.000 lata bildu ditugu. Gure intentzioa esan pizkat gizarte moduan danak involukrau, ez? Danak zentzu batean enpresak, entitate sozialak, eskolak, egoitza publikoak, eta nik uste hain politza izan eta hainera kargarria izan den proiektua bakarrik sortu dabela parte hartze hori. Beraien helburuekin bat egiten duen proiektua dela eta segitzuan parte hartu dabe.